ya tienen el proyecto formativo. Y bueno, dentro de las patologías ginecológicas, como les había mencionado, en un principio vamos a ver en los primeros dos parciales todo lo que corresponde al área de ginecología netamente. Y en los dos segundos parciales vamos a ver lo que corresponde a obstetricia. En ese sentido, el tema del día de hoy, siguiendo las correlaciones, nosotros hemos visto lo que es ya la anatomía de la mujer, hemos visto lo que son la fisiología del aparato genital femenino. Ayer hemos visto ya los primeros cambios dentro de los dos extremos de la edad, tanto en una pubertad como en el climaterio y la menopausia. El día de hoy vamos a ver, así como ya vimos lo que es el ciclo menstrual, vamos a ver ya las primeras alteraciones del ciclo menstrual. Una de las primeras causas de consulta en el área de ginecología que generalmente aflige a una mujer es la alteración de su ciclo menstrual. Desde antes que inicie es una preocupación, ¿no? Siempre. Si no empezó a los 13 años, a los 14 años, ya sabemos que tendríamos que pensar en una posible pubertad tardía o en una posible alteración anatómica dentro de su aparato reproductivo. Sin embargo, una vez que inició este ciclo, ya es una preocupación para la mujer la ausencia de la menstruación. Y la principal preocupación de una mujer ante la ausencia de la menstruación es el embarazo, obviamente. Sin embargo, existen otras causas que ustedes tienen que ir conociendo del por qué se puede producir la famosa amenorrea. Tengo una pequeña diapositiva en la cual le vamos a mostrar, lo pasaré, permítanme un ratito, lo voy a pasar al grupo también para que puedan hacer seguimiento algunos de ustedes en el celular antes de dar inicio ya a esta área. A ver, un ratito, mientras le admito a unos compañeros más que están queriendo ingresar al curso, ¿ya? Y la idea es que todos consigan entrar. Lamentablemente, la plataforma no siempre nos lo permite. Y bueno, y tenemos también un horario, ¿no? Para este tipo de actividades. Vamos a ver, amenorrea, trasladando y enviando. Ok. Muy bien, ahora sí. Ya hemos admitido, ya lo hemos pasado y continuamos. Dice, mire, la ausencia de la menstruación durante más o menos un periodo menstrual de la mujer, no podemos catalogarlo cuando se presenta generalmente ya durante un mes. La mayoría de las literaturas nos indican que se debe de tener por lo menos 90 días de ausencia de menstruación para hablar de una amenorrea propiamente dicho y pensar que existen algún tipo de alteraciones importantes que pueda estar causando esta ausencia de la menstruación una vez que haya iniciado. Existen varios factores, desde trastornos alimentarios y patológicos como ser la anorexia, la anemia, la obesidad, alteraciones genéticas, la diabetes mellitus inclusive y la tuberculosis, también son factores de que se presente la amenorrea en algunas jovencitas o en algunas mujeres, el estrés y la depresión, el consumo de ciertos medicamentos, anticonceptivos primordialmente, malformaciones anatómicas y la menopausia y el embarazo, obviamente, así como algunas alteraciones hormonales, pueden inducir o llevar a una paciente a la amenorrea, ¿ya? Entonces, hablamos de amenorrea nosotros específicamente a la ausencia de la menstruación una vez que haya iniciado un ciclo. Cuando la mujer tiene su primera menstruación y se denomina esta de aquí la menarquia,
y posterior a ello, sea o no sea regular, va a presentar la suspensión de su menstruación por un periodo igual, idealmente, o mayor a los 90 días, y ya podemos catalogarla como una amenorrea propiamente dicha. Pero para ello nosotros tenemos que tratar de descubrir cuál de los tipos de amenorrea. Y aquí tenemos una clasificación de las amenorreas que tenemos nosotros, es la clasificación que se divide en amenorrea fisiológica y amenorrea secundaria, ¿ya? La amenorrea fisiológica dentro de la cual está la amenorrea fisiológica y la amenorrea primaria, vamos a ir desglosando cada una de ellas posteriormente, al igual que la amenorrea secundaria es aquella que tiene origen en diferentes partes, sea esta genética, sea esta de aquí de origen anatómico, uterino u ovárico, sea esta de aquí de origen hipofisiario por tumores a nivel de la hipófisis que alteran la producción de las FSH o LH. La amenorrea de origen hipotalámico puede ser suprarrenal o de origen tiroideo. Como pueden verificar ustedes, existen una serie de causas de la amenorrea y no solamente el embarazo. Entonces, cuando una paciente presenta suspensión de su periodo menstrual, vamos a pensar en una serie de patologías como el que está resumido en este pequeño cuadro. Fíjense, primeramente, puede ser, si es una mujer en edad fértil, podemos pensar en una amenorrea fisiológica que forma parte principalmente el embarazo o la menopausia o la lactancia. Y si es secundaria, generalmente vamos a pensar si hay alguna sospecha de alteración genética, pensemos en un himen imperforado, en una atresia vaginal, en una digenesia gonadal, en un pseudohermafroditismo masculino o femenino. Puede ser también de origen uterino por una hipoplasia o una atresia o ausencia de útero. Puede ser una causa de origen ovárica como la insuficiencia ovárica primaria. Y así sucesivamente, según lo tenemos redactado aquí, pueden ser las posibles causas de amenorrea. Veamos lo que es el amenorrea fisiológico. Primero veamos cuáles son las causas naturales, fisiológicas, como se puede decir en el término médico, de la falta de menstruación o de la amenorrea. Primeramente, antes de la pubertad, obviamente, ya la menarquia, la primera menstruación, que se suele producir antes de los 10 o 14 años, hemos visto, puede adelantarse e idealmente tiene que ser igual o mayor a los 8 años, para no hablar de una pubertad precoz. Entonces, fisiológicamente, la mujer no debe menstruar antes de que haya empezado la menarquia. Entonces, si hubiese algún sangrado, por ejemplo, en una niña de 5 años, de 3 años, entonces hay que pensar de que eso de ahí no es una menstruación y que sí puede ser algún tipo de alteración cromosómica o cualquier otro tipo de alteración, ¿no? Hemos visto también nosotros la leche de bruja en aquellas niñas que al nacer presentan un sangradito, ¿no es cierto? Que lo vamos a ver más adelante también. El embarazo es la amenorrea más frecuente en toda mujer en edad fértil y la causa es justamente la supresión de las hormonas gonadotrofinas, de las gonadotróficas, que son las folículo estimulante y la luteinizante. Ya les había mencionado que no existe aquella mujer embarazada que menstrue. Lo que sí es que presenta sangrados anormales durante la gestación, como ser desprendimientos de tejido trofoblástico, desprendimientos de placenta, y que pueden coincidir probablemente con un periodo cíclico de la menstrualidad y pensar que la mujer está menstruando, que es muy diferente, ¿ya? Porque la supresión de la producción de óvulos se produce durante el embarazo. Entonces, el embarazo tiene que cruzar con amenorrea durante todo su periodo, al igual que el puerperio y la lactancia, ¿ya? Hablando de la lactancia, vamos a ver que durante la lactancia la amenorrea es de origen hipotálamo hipofisiario y es una duración variable.
ya que tiene que ver mucho con el estímulo de la producción de la prolactina. Les había mencionado que la prolactina es la encargada es un análogo a las hormonas folículo estimulante. Cuando hablamos de amenorrea primaria, se considera una amenorrea primaria a todos los casos en el que la menarquia no haya tenido lugar antes de los 16 años. El 97% de las mujeres tiene su menarquia a los 15 años, ya, o sea, su primera menstruación, y las restantes puede llegar hasta los 18 años, que es el periodo de la pubertad que nosotros hemos estudiado en la clase anterior. Toda ausencia de la menstruación mayor a este promedio 16 años, ya podemos pensar en una amenorrea primaria. ¿Qué significa? Ya tenía que fisiológicamente estar menstruando en un 97%. Ya puede ser que sea el 3% que va a presentar su menstruación cuando después de los 18 años, como una pubertad precoz. Pero puede ser que ya tenga algún tipo de alteraciones que esté impidiendo que se produzca la menstruación. A esta se denomina amenorrea primaria. Dice, se presenta cuando hay una alteración en el funcionamiento normal del ovario y se manifiesta con el retraso de la menarquia, que es la primera menstruación, así como la aparición de los caracteres secundarios que son el brote del vello púbico, de las axilas y los otros. Entonces podríamos pensar en una pubertad tardía en caso de que a los 16 años no haya presentado aún la menstruación, y podemos catalogarla específicamente como una amenorrea primaria. Empezaríamos a hacer estudios específicos como hacer ecografías, hacer evaluaciones hormonales de la progesterona, de los estrógenos, andrógenos y los corticoides para verificar los niveles de funcionamiento y estar seguro que no estamos frente a una alteración ovárica. Aquí podemos ver nosotros unas imágenes de posibles causas, ¿no? Cuando existe alteraciones en el estroma y en la corteza ovárica, no hay producción. Cuando existe alteraciones en la trompa de falopio, puede ser que haya una interrupción, una atresia de las trompas de falopio, una atresia ovular, puede ser que haya una atresia uterina y que nosotros no sepamos y por eso no está menstruando. Y el himen imperforado también es una de las principales causas de la amenorrea primaria, ya, pero no se olviden que el bagaje de clínica que viene al himen imperforado generalmente es aquella paciente que viene acompañada con su madre, por lo general son adolescentes, y refieren que ya hace aproximadamente 1 año o 2 años que ella presenta dolores recurrentes de forma mensual, ya, tipo cólico, malestar general, que por lo generalmente la mujer siente en su ciclo menstrual, pero que no se presenta la menstruación. Entonces se empieza a acumular la menstruación en la vagina, a veces llega inclusive al útero y a veces inclusive llega a rebasar por la trompa de falopio cavidad abdominal, si es que la presión aumenta en tal sentido y nosotros no diagnosticamos a tiempo. Entonces se tiene que verificar un examen clínico médico, que lo puede hacer cualquier médico, está capacitado cualquier médico, siempre con la presencia de la madre. Se debe explicar qué se va a hacer, se coloca en posición ginecológica, se separa los labios mayores y menores y se observa de forma directa al introito vaginal y ahí vamos a dar el diagnóstico del himen imperforado, ¿ya? Esto haciendo énfasis a una de las principales causas de amenorrea primaria. La amenorrea primaria con caracteres sexuales secundarios, ¿qué significa? Cuando existe alteraciones en los genitales internos. Si estos genitales internos son normales, nosotros vamos a empezar a buscar la causa de una amenorrea secundaria, o sea, será tuberculosis, será diabetes mellitus, será un simple estrés. Algo está causando la suspensión de esta menstruación si los genitales internos son normales. Ahora, si existen alteraciones genéticas en el aparato reproductor femenino, vamos a ver si las alteraciones son el útero, pensaremos en un himen imperforado,
en un septo vaginal transverso o en una ausencia de vagina. Repito, si este aquí es un pequeño algoritmo que nos permite a nosotros buscar las causas de amenorrea. Si los caracteres sexuales ya están presentes, ya vamos a ver los genitales internos a través de una ecografía. Si estos son normales, empezamos el protocolo de anemias de amenorrea secundaria, que es otros estudios para ver las otras causas. Si están los genitales internos y presenta alteraciones cromosómicas, si tiene útero, pensaremos en los siguientes: un himen imperforado, un septo vaginal transverso o la ausencia congénita de vagina. Si no existe útero, vamos a hacer una tipificación cromosómica para ver si es un 46XX con atresia mulleriana, que hubo alteración en las placas de Muller, que son los responsables del origen o de la formación y desarrollo del útero, o si es un 46XS o síndrome de insensibilización de los andrógenos. Vamos a verlo a continuación eso. La amenorrea secundaria aparece en la mujer que presenta generalmente periodos normales. O sea, hablamos de aquella mujer que menstrua de forma regular y de repente se le suspende. Las causas probables pueden ser el embarazo, alteraciones en la tiroides como el hiper o el hipotiroidismo, alteraciones a nivel de hipotálamo como ser algunos tipos de tumores que pueden producir esto, o también una hemorragia muy severa durante el embarazo, durante un aborto, también produce daño a nivel hipotalámico por hipoxia y posterior esterilidad con ausencia de la menstruación. También podemos ver en las fallas ováricas, presencias de quistes y otras pacientes que pueden presentar alteraciones psicológicas o tratamientos en alteraciones psicológicas que estén cursando con estrés intenso o algunas enfermedades que requieran, algunos se presentan como ser la anorexia o la bulimia. Esta anorexia o la bulimia generalmente se correlaciona con alteraciones en el ciclo menstrual, ¿ya? Aquí podemos tener un tumor hipofisiario, un ovario poliquístico, una atresia ovárica, son las principales causas de alteración del ciclo menstrual. Y en la etiología habíamos hablado de que existen diferentes orígenes para hablar principalmente en el sistema nervioso central. Veamos nosotros las anomalías genéticas. Las anomalías genéticas, como podemos mencionarlas, las amenorreas primarias, que son aquellas que la mujer nunca ha menstruado y ya tiene más de 16 o 18 años, vamos a ver nosotros y tenemos que descartar primeramente lo que es el himen imperforado. Ya les había mencionado que el himen imperforado es poco frecuente, pero dentro de las alteraciones cromosómicas u otros viene a ser el más frecuente. Ahí generalmente se presenta un hematocolpos ya por retención de las menstruaciones pasadas, empieza a acumularse en la vagina y que muchas veces suele pasar inclusive a un hematometra, que ya es la presencia de la menstruación o de la sangre derivada de la menstruación a nivel de la cavidad uterina, ¿ya? Y en algunos casos muy intensos, ya les había mencionado, puede producirse inclusive un hemoperitoneo por aumento. Ustedes saben que existe una comunicación desde el exterior a través de la vagina, el útero y las trompas de falopio hasta la cavidad abdominal. Entonces puede llegar esa sangre por presión a la cavidad abdominal, produciendo ya signos de irritación peritoneal por presencia de menstruación o de sangre en la cavidad abdominal. Entonces cada una de estas situaciones, el hematocolpos, el hematometra e inclusive el hemoperitoneo, va a presentar una clínica diferente y nosotros vamos a ir pensando, según la característica de nuestra paciente, en cuál de las situaciones la paciente ya se encuentra. La atresia vaginal se presenta generalmente con un síndrome de Rokitansky-Hunter-Hauser, que es la ausencia de la vagina en nuestra paciente. Esto nosotros lo realizamos generalmente con
una evaluación o un diagnóstico genético para determinar la alteración en el cromosoma. Son pacientes que presentan generalmente un cariotipo de característica 46XX, pero existe ya la ausencia parcial de la vagina. Se puede dar también en el útero rudimentario o no canalizado y también en las malformaciones renales. Ojo que aquellas pacientes que presentan malformaciones en los riñones, por lo general también presentan malformaciones a nivel del aparato reproductor. Aquí tenemos una imagen ya de un himen perforado haciendo una pequeña visualización. Hay diferentes formas, puede estar bien azul por el hematocorpus. También podemos confundir muchas veces el himen perforado con una atresia de vagina, la ausencia de vagina. Ambos son de diagnóstico difícil a primera instancia. Tenemos que apoyarnos sí o sí con una ecografía, ¿ya? Aquí también tenemos nosotros la exposición de una atresia de vagina. Pueden mirar vellos pubianos normales, características sexuales normales, labios mayores, labios menores, la desembocadura de la uretra, pero ausencia del introito vaginal. La disgenesia gonadal se puede distinguir entre la disgenesia gonadal por que es la defectuosa formación de los ovarios o la ausencia de los folículos, que generalmente se va a presentar en el síndrome de Turner, ¿ya? El síndrome de Turner generalmente, ustedes saben, cursa con un enanismo, un infantilismo de las características sexuales, o sea, las mamas pequeñas, escasa presencia de vello púbico, labios mayores bien desarrollados, pero labios menores muy pequeños y la ausencia de la vagina o una atresia vaginal. ¿Ya? Su característica generalmente es un mosaicismo que puede cursar con un 45X0 o un 46XX. Esta es una característica, fíjense, donde encontramos nosotros las alteraciones. Hay ausencia de la menstruación, son ovarios rudimentarios, hay alteraciones en los miembros superiores, ¿no? Características faciales típicas de lo que significa síndrome de Turner. Ya el pseudohermafroditismo masculino se da generalmente una alteración genética que es la presencia del cromosoma 46XY. Ya existe un pseudohermafroditismo masculino o feminización testicular, es denominado también el síndrome de Morris, ¿ya? Este se caracteriza principalmente por presentar alteraciones a nivel de la mama, el vello púbico y el vello axilar. Existe un desarrollo inadecuado. La vagina no presenta introito vaginal y por ende no se puede evidenciar la vagina y muchas veces puede también no presentar útero, ¿ya? Y las alteraciones testiculares, ya ahí son unos testículos rudimentarios que se encuentran en cavidad abdominal, ya, y este de aquí por eso es conocido como el pseudohermafroditismo. Aquí tenemos una imagen del pseudohermafroditismo, o sea, existe una hipertrofia del clítoris, ya que del aspecto del pene existe una división, el escroto no ha llegado a fusionar adecuadamente y tiene el aspecto de dos grandes labios mayores, y los suelen ser rudimentario dentro de esas formaciones labiales, o también pueden encontrarse en cavidad abdominal, con una pequeña división de los labios menores que son muy hipotróficos y una introito vaginal muchas veces rudimentario o ausente. Ya eso es lo que es el pseudohermafroditismo masculino. Y el pseudohermafroditismo femenino o la hiperplasia suprarrenal generalmente congénita produce estos tipos de alteraciones, o el síndrome adrenogenital. Se caracteriza principalmente por presentar un fenotipo de característica masculino, o sea, es aquella mujer que cariotípicamente presenta un cromosoma 46XX, pero presenta un aspecto fenotípico varonil,
con los genitales externos bien viralizados. Son aquellas mujeres que presentan una hipertrofia clitoriana, ya un clítoris grande, casi con el aspecto de un pene. La vagina es normal, ya tiene una vagina en tamaño, dimensiones, el útero y los anexos también se encuentran presentes. Existen niveles elevados de las hormonas precursoras de los andrógenos y de las testosteronas, y a las gonadotrofinas se encuentran bajas. Entonces, virilización femenina, donde nosotros vamos a ver que es una mujer que tiene un aspecto más de tipo varonil, aumentado en características de los vellos. Vamos a ver un monte de Venus que va a tener el aspecto de un monte de Apolus. Vamos a ver de que es una mujer que tiene, pese a que tiene una vagina normal, tiene labios mayores, labios menores, normal, pero tiene un clítoris bien desarrollado, ¿ya? Aquí tenemos una serie de alteraciones dentro de la formación genética. Podemos verificar, todas estas presentan alteraciones en el aparato reproductor femenino, ¿ya? Y nosotros podemos verificar que no es fácil diagnosticar, obviamente, ya necesitamos el apoyo genético, necesitamos el apoyo de gabinetes. Y ya la amenorrea secundaria, pasando ya a causas, porque la primaria, como les había mencionado, generalmente está en el síndrome de Turner, en el síndrome de Morris, donde tenemos el pseudohermafroditismo masculino y femenino, que son las principales causas y son las de más difícil diagnóstico. Generalmente no lo diagnosticamos, muchas veces puede pasar por alto, hasta inclusive por los mismos ginecólogos, porque tenemos que acudir a otros tipos de estudios para poder llegar al diagnóstico efectivo. Y a la amenorrea secundaria, generalmente, en este caso de origen uterino, vamos a ver que el aparato reproductor femenino, en una vista frontal, vamos a ver nosotros que puede haber destrucción del endometrio, hay ausencia del endometrio que puede ser por motivo de radiaciones, infecciones, legrados muy profusos. El síndrome de Asherman, que es la formación de adherencias o sinequias posterior a ese daño uterino, era una de las causas más frecuentes de amenorrea en aquellas mujeres que presentaron varios abortos. Entonces, vale mencionar de que antes de que estemos manejando lo que es el AMEU, vamos a ver en la práctica hospitalaria, Dios mediante, los equipos de AMEU. Son equipos que realizan una aspiración de los restos que se presentan en un aborto. Antes se utilizaba netamente el legrado, ¿no? Y el legrado, si el operador no era diestro y realizaba con demasiada fuerza, lo que producía era un arrancamiento del tejido basal, del epitelio basal del endometrio, y al extraer el tejido basal, pues ya no existía otra proliferación de endometrio o existían cicatrizaciones, produciendo el llamado síndrome de Asherman, que es la adherencia. Esto es a través de una histeroscopía. Se ingresa un video a través del canal cervical, un videoscopio, y podemos mirar, fíjense, cuando hubo daño en el endometrio se forman adherencias entre ambas paredes, produciendo múltiples adherencias, y en la mayoría de los casos esto conlleva a una infertilidad o una esterilidad posterior a la que significa una ausencia de menstruación. Las de origen ovárico, vamos a ver la presencia, uno de los clásicos de esto es el síndrome de ovario poliquístico, que lo vamos a ver nosotros dentro de lo que significa un tema específico en el área de ginecología, ¿ya? La oforitis autoinmune es una insuficiencia ovárica que se da principalmente por la presencia de anticuerpos circulantes en la célula de la granulosa láctea externa. Esto de aquí produce, al igual que cualquier una enfermedad autoinmune, los anticuerpos atacan al propio ovario produciéndole
daño y posterior infuncionalidad. La insuficiencia ovárica precoz sin dotación de folículos también es una de las características, que se ve alteraciones en los cromosomas 3 o también puede ser por causa iatrogénica, por infecciones o causas metabólicas. Cuando hablamos de causa iatrogénica significa que se ha producido un daño a nivel del ovario, por ejemplo, en una cirugía no bien realizada en la cual se tenga que abordar a las trompas o por accidente se ha hecho ligadura de la arteria ovárica, pues va a producir una atrofia y atresia del órgano por fundamental para el desarrollo y maduración en la menstruación. Aquí tenemos, como les había dicho, las causas iatrogénicas, la oforectomía o la ovarectomía bilateral, las radiaciones, cuando se realizan sin mayor precaución o mayor tenor de radiación, puede producir muerte de los folículos y por ende de los ovarios, al igual que la quimioterapia. Las infecciones como la parotiditis, no solamente, que principalmente produce esterilidad en los varones, también puede producir daño a nivel de los ovarios. Las alteraciones metabólicas y las alteraciones familiares que existen, por ejemplo, en las menopausias precoz, que es de tipo hereditario, tiene una relación hereditaria, va a también ser origen de las amenorreas antes del tiempo estipulado. Tumores de ovario, aquí podemos ver, fíjense, esta es la imagen de un ovario con el separador de Gosset, sus compresas, y podemos ver el ovario con característica poliquística. Miren, todos estos son quistes de ovario, quiste. Entonces, básicamente no existe estroma y no existe producción hormonal. Fíjense, el síndrome de ovario poliquístico es una causa frecuente de la amenorrea, también conocido como síndrome de Stein-Leventhal. Es uno de los pilares fundamentales para su diagnóstico, la amenorrea, más que los disturbios menstruales. Entonces, una de las aquejaciones de un ovario poliquístico como tal es aquella paciente que le va a decir, doctor, ya tiene 25 o 28 años, ha tratado de embarazarse durante un periodo mayor a 2 años sin éxito, tiene ausencia de la menstruación o una menstruación irregular, además de presentar alteraciones a nivel físico que vamos a ver a continuación. Muchas veces nosotros recibimos un mal diagnóstico de ovario poliquístico a través de la ultrasonografía. Hoy en día existe ecografía en cada esquina. A diferencia de antes, que no existía mucho, sí, eso en la actualidad es un método diagnóstico que nos ayuda mucho, principalmente a los que somos especialistas en el área de ginecología u obstetricia. Ya para un ginecólogo obstetra, no contar con un estudio ecográfico de apoyo es casi como un médico, como nosotros en nuestra fase de médico general, no tener un tensiómetro y un fonendoscopio, para que se den idea. Entonces, fíjense, muchas veces los ecografistas nos dan un diagnóstico de ovario poliquístico, pero sí existen ciertos parámetros y no solamente es la ecografía. Por ejemplo, en una ecografía tiene que haber por lo menos una imagen en rosario, que significa que tiene que haber alrededor de 10, no menos de 10, entre 10 y 12 imágenes anecoicas, que son esto de aquí. Son bolitas negritas que ustedes van a mirar en forma de rosario alrededor de todo el ovario. Entonces ahí podemos hablar de que ese ovario cumple el parámetro para presumiblemente diagnosticar una poliquistosis ovárica o un síndrome de Stein-Leventhal a la paciente. Ya, fíjense, esta es la característica de un ovario normal con estroma y con pequeños folículos en la corteza en maduración, que lo hacen de forma mensual. Y esta es la imagen de un ovario poliquístico, que en vida
quirúrgica, nosotros lo vemos de esta forma. ¿Cuáles son las lesiones ováricas que pueden ser desde el punto de vista secundario? Las lesiones son los quistes foliculares y los quistes luteínicos. Ya también tenemos las amenorreas hipofisiarias por tumores y tenemos que nosotros en ese momento sacar una radiografía para hacer un estudio de la silla turca. Los tumores que se presentan a nivel de hipófisis son los principales causantes de amenorrea. Y también el prolactinoma. No nos olvidemos que el prolactinoma ya es causante de una elevación de la prolactina. El prolactinoma son tumores hipofisiarios, los más frecuentes, que son los causales de amenorrea, porque al producirse una hiperestimulación de la producción de la prolactina, esta de aquí actúa a nivel de la glándula mamaria y la prolactina elevada va a inhibir la hormona folículo estimulante. Aquí tenemos una imagen de un tumor ya en presencia de la alteración de la silla turca. Podemos verificar, aquí tenemos la silla turca y nosotros tenemos una imagen ya radiolucente que nos hace presencia de que existe, dice, un desarrollo anormal dentro de la región del hipófisis. Aquí podemos ver las amenorreas de origen hipotalámico, son aquellas que presentan amenorrea tras reducir la producción de los estrógenos y los gestágenos. ¿Ya? La anorexia nerviosa a veces es un poco difícil diagnosticarla en las fases iniciales, pero ya en fases avanzadas son muy fáciles de poder diagnosticar. Obviamente existe una disminución excesiva del peso, es una paciente que presenta permanente estrés emocional, presenta hiperactividad física, o sea, para caminando, moviendo, haciendo este ejercicio y todo lo que signifique que para ella una quema de calorías. Ya va a presentar generalmente alteraciones por carencia de vitamina, empiezan a desaparecer. Si es que en una fase inicial ya presentaba, empiezan a caerse los vellos púbicos, empiezan a caerse los vellos axilares, empieza a haber una disminución importante de la glándula mamaria, pero no por desaparecer las glándulas, sino por consumo de la grasa. Ustedes saben que la mujer tiene una alta concentración de tejido adiposo a nivel de las mamas, en la región del tórax y a nivel de los glúteos y los muslos. Va a presentar estas características, obviamente. Fíjense, unas mamas que solamente tienen las glándulas mamarias, que no hay depósito de panículo adiposo. Estas pacientes con amenorrea, con anorexia, casi siempre van a presentar una amenorrea. Imágenes no muy agradables. Y a la obesidad, el otro extremo, también se ha asociado con ausencia de la ovulación. Y ustedes saben que si no hay ovulación, se corta el ciclo ovárico uterino y la mujer va a presentar ausencia de la menstruación. También aquellas mujeres que tienen o que realizan ejercicios extremos y hacen uso de esteroides, también se les va a alterar la menstruación. Y tenemos el ejemplo de una paciente obesa que generalmente va a presentar alteraciones menstruales. Dentro de ellas, la principal es la amenorrea. Tenemos también amenorreas de origen suprarrenales, como ser el síndrome androgenital congénito o la hiperplasia congénita de las suprarrenales. De origen tiroideo, le había mencionado, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo puede causar una hipermenorrea o una oligomenorrea o finalmente una amenorrea. Generalmente presenta trastornos en la menstruación. El tratamiento para esto de aquí, obviamente, es determinar primeramente la causa principal de la alteración, ¿ya? Y si es de tipo genético, pues no existe
un tratamiento específico para poder recuperar la menstruación o la fertilidad, pero si es de tipo orgánico, sea ovárico, a nivel del himen, a nivel de la vagina, pueden haber cirugías reconstructoras que de pronto podrían ayudar según las características del daño. Si es un síndrome de Asherman, se puede hacer lo que significa la debridación de estas bridas a través de una histeroscopia y una sonda de Foley. Ya se trata de debridar, pero tampoco es una garantía de tratamiento, ¿no? Aquí podemos ver nosotros adherencias también a nivel de las trompas, del útero. Los estudios complementarios que nos ayudan van desde la ecografía hasta una resonancia magnética, ya valoraciones de tomografías para la silla turca y otros. Bien, jóvenes, este tema, si bien es relativamente corto desde el punto de vista de mencionarlo, ¿no? Es bien largo en el aspecto de que son varias patologías que se encuentran. Obviamente, lo que me interesa fundamentalmente, lo que me interesa que ustedes puedan captar es básicamente el tema de la clasificación, ¿no? De que sepan que existe una amenorrea primaria, una amenorrea secundaria, de que dentro de la fisiológica las principales causas son la pubertad tardía, el embarazo, la lactancia, ¿no? El climaterio y la menopausia, que van a cursar con amenorrea. También la secundaria, que puede estar relacionada con malformaciones genéticas o con malformaciones específicamente a nivel del útero, de las trompas, de la vagina, del himen o tumores a nivel del sistema nervioso central. Entonces, eso en general, ¿no? Obviamente hay que dar una pequeña leída en los principales síndromes de Turner, síndrome de Morrison, la masculinización o el hermafroditismo masculino y femenino, ¿no? Bien, ahora pasemos por favor a las preguntas. Me gustaría saber si tienen algún tipo de pregunta que quisieran realizar para poder dar fin a la clase del día de hoy. Doctor, buenos días, tengo una consulta. Buen día. Doctor, en el caso de síndrome de ovario poliquístico, como te digo que hay mujeres que intentan embarazarse a una edad de 25 años, pero no pueden. Es por los quistes, ¿no? Que tienen. Ahora, he escuchado casos de que hay mujeres que logran embarazarse y esos quistes desaparecen, doctor, durante ese embarazo. Ya, muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, el síndrome de ovario poliquístico o el síndrome de Stein-Leventhal se caracteriza fundamentalmente por amenorrea, obesidad y esterilidad o dificultad en embarazarse, ¿ya? Todo basa en lo que le expliqué en las anteriores clases. ¿Se acuerdan de qué son los quistes? Los quistes no son nada más y nada menos que aquellos folículos primordiales que empiezan a madurar y no terminan la fase de maduración en un folículo de Graf con una ruptura y expulsión del óvulo. Al no terminar esta fase, al no terminar la maduración, no existe expulsión de óvulo. Y al no existir expulsión del óvulo, ese líquido empieza a aumentar y empieza a transformarse en un quiste. Entonces, los ciclos repetitivos de esta circunstancia, por disminución o por inestabilidad hormonal, principalmente por deficiencia a nivel de las hormonas folículo estimulante, que son las encargadas de hacerlas madurar y eclosionar. Entonces, pasa que no se produce una ovulación. Al no producirse una ovulación o se producen ovulaciones esporádicas,
la mujer tiene dificultad al embarazarse. Una vez que la mujer se embaraza, como dijo usted, es cierto, hay mujeres con ovario poliquístico que intentan, y en una de esas, ¡pum!, se embarazó, ¿no? Por suerte, digamos, ella, un embarazo muy cuidado, querido y todas esas situaciones. Durante el embarazo se suprime totalmente la producción de hormona folículo estimulante. Al no haber hormona folículo estimulante, hay un cese de inicio de la maduración, porque los folículos primarios empiezan a madurar, pero nunca termina su maduración. Entonces se estanca y durante 9 meses pues hay una reabsorción de muchos de estos quistes y obviamente empiezan a desaparecer. Pero posterior al culmino del embarazo, si no se regula la menstruación, nuevamente empieza ese mismo ciclo y vuelven a desarrollarse nuevos quistes, porque todos los meses pasa esa situación. Entonces, eso es lo que explica a esta circunstancia que usted me pregunta, en el cual, ¿por qué durante el embarazo sí existe una disminución o desaparecen básicamente muchos de estos quistes? Es por la supresión del inicio de la maduración de los óvulos. Doctor, permiso, buen día. Buenos días. Entonces, el ovario policístico no hay cura. En cuanto la mujer tiene su periodo de ovulación, siempre va a tener este problema, ¿no? Sí, siempre va a tener este problema, aunque, como les digo, nosotros realizamos tratamiento con anticonceptivos de baja dosis, ¿ya? Y eso produce una regulación en la maduración de los folículos. Y la mujer puede empezar a presentar menstruaciones normales, ya una maduración de los folículos de Graf con posterior ovulación y un embarazo normal, ¿ya? Pero son tratamientos paliativos, o sea, el objetivo fundamental en esta paciente es generalmente la infertilidad, ¿ya? Ella no le molesta ser relativamente obesa, porque tampoco es obesa a los extremos. Tampoco le molesta mucho el hirsutismo, ya, porque las pacientes que tienen ovario poliquístico son aquellas mujeres que presentan también mayor cantidad de vellos faciales y a nivel torácico. Lo que le molesta a la paciente es más la necesidad de tener un hijo. Entonces, el objetivo fundamental de una paciente con ovario poliquístico es esa. Ella acude al médico porque no puede tener hijo. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar y tratar de hacer un tratamiento hormonal para que se logre ese objetivo. Una vez que se logre ese objetivo, durante el embarazo empieza a degenerar muchos de estos signos y síntomas, y hay casos, generalmente un importante porcentaje de estos casos, después de que ya tuvieron un hijo, pasa la etapa del puerperio, la sintomatología del ovario poliquístico disminuye, ya no es tan marcada, y pues es una mujer que ya puede ir llevando de forma regular su vida, ¿ya? Entonces, no se olviden que la característica clínica de una paciente con ovario poliquístico generalmente es eso, dificultad de embarazarse, no decimos que es una esterilidad completa, pero tiene dificultad de embarazarse, alteraciones en sus menstruaciones, dentro de las cuales la que más predomina es la menorrea, no menstrua 3 o 4 meses y de ahí menstrua, después pasa un mes sin menstruar, o sea, es bien irregular. Obesidad y presencia de hirsutismo o presencia de folículos pilosos mayor cantidad a nivel facial y torácico, ¿ya? Y obviamente le piden la ecografía. Cuando le digo a una paciente con esa clínica, ustedes le van a pedir una ecografía y casi seguro que la ecografía le va a mostrar ovarios con múltiples quistes. Doctor, buenos días. En la ecografía, ¿cuánto tiene que medir el folículo que no ha madurado para que se considere un quiste ovario? Muy bien, Eddie. Bueno, si vamos a hablar de un quiste de ovario propiamente dicho, hay que tener en cuenta que se denomina quiste a toda formación que ecográficamente presente líquido. Entonces, el quiste más común es el quiste folicular, que se da hasta 4 centímetros y generalmente se reabsorbe. No son peligrosos y no hay por qué operar. Pero los quistes que rebasan más de los 4 centímetros, pueden medir 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15. Hemos nosotros extraído un quiste de 30 centímetros. Entonces, estos quistes de aquí tienen el riesgo de que se pueden torsionar y producen una emergencia ginecológica.
por torsión y hipoxia del ovario con un dolor intenso. Ahora, si la pregunta iba abocada, Eddie, a las formaciones quísticas para determinar ovario poliquístico, generalmente tiene que tener un diámetro superior a 1 o 2 milímetros y la cantidad tiene que ser mayor a 10 o 12 imágenes anecoicas dentro de un solo de los ovarios, porque no se presenta en uno, se presentan en ambos ovarios, ¿ya? Entonces, eso respecto a los diámetros y la diferenciación de una poliquistosis ovárica y de un ovario quístico, de un quiste ovárico propiamente dicho, Eddie. Muy buena su pregunta. Bien, doctor, gracias. Y otra pregunta era sobre el hemoperitoneo. Eso, ¿cómo se produce? Ya, es por presión, Eddie. Les había explicado que es la complicación más grave del himen imperforado. Generalmente no llegan a un hemoperitoneo. No se olviden, existe una comunicación. La mujer el hombre no tiene esta comunicación. La mujer tiene una comunicación entre el exterior y la cavidad abdominal. Y la comunicación es ese conducto en forma de T que es el complejo genital femenino. Entonces puede llegar cualquier bacteria, parásito o sonda desde la vagina, puede pasar hacia el útero, del útero a las trompas y a través de las trompas puede llegar a la cavidad abdominal. Entonces, si una mujer tiene himen imperforado, todos los meses va a menstruar y se va a producir una menstruación. Pero al no exteriorizarse, empieza a aumentar la presión interna. Y esa presión interna va a hacer de que la sangre empiece a pasar por todo lo que he mencionado hasta llegar a la cavidad abdominal, produciendo un hemoperitoneo en algunas circunstancias. Gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más, jóvenes, señoritas? Doutor. Sí. Entonces, para aclarar, no sé si yo entendí correctamente, pero Dime, una Sara. menorrea patológica, entonces, tiene que ser mayor a 3 meses. ¿Es esto? Sí, nosotros hablamos de amenorrea propiamente dicho. O sea, amenorrea es ausencia de la menstruación. Pero para cumplir el parámetro de que algo no está bien, porque también puede ser embarazo, ¿no? Pero el embarazo nosotros lo diagnosticamos el embarazo lo diagnosticamos 7 días antes de que se atrase tu menstruación hoy en día, ¿ya? Pero ni bien se atrasó tu menstruación, una prueba de embarazo y ya sale embarazada, ya sabemos que esa amenorrea es fisiológica y va a ser por el embarazo. Pero si la paciente no está embarazada, tiene que haber un periodo de 90 días o 3 meses sin menstruación para decir, esta es una amenorrea como tal. Ahora hay que diagnosticar cuál de ellas es, cuál es la causa. ¿Será tuberculosis? ¿Será obesidad? ¿Será anorexia? ¿Será posterior a un legrado? Entonces, vamos a empezar a investigar, ¿ya? Pero la definición de amenorrea sí es la ausencia de la menstruación una vez se haya producido la misma, por un periodo igual o mayor a 90 días. Ah, ya. Entonces, si es un período menor que esto, yo no puedo clasificar como amenorrea. ¿Es esto? Sí, no lo puedes clasificar como una amenorrea propiamente dicho, ¿ya? Sí es ausencia de la menstruación y sí vas a empezar los estudios también, ¿no? Generalmente, o es estrés, porque hay muchas pacientes, a veces jovencitas que vienen a mi consultorio, doctor, no me viene mi menstruación porque tuvo relación sexual en un día peligroso y tiene mucho estrés porque no quiere y no debe de quedar embarazada aún. El estrés suele suspender el periodo menstrual a veces hasta más de 15 días. Entonces, lo que se le indica a su paciente que esté con ese estrés, primero, por favor, hagamos una prueba de test de embarazo en sangre. Si ella sale negativo, dele por seguridad que en los siguientes días ella va a estar menstruando. Creo que eso es lo que más ocurre, ¿no? Sí, es lo más frecuente. Es lo que más preocupa, la verdad, ¿no? Exactamente. Gracias. De nada, Sara. Muchas gracias a usted. Bien, jóvenes, si no hubiese más ninguna pregunta, quiero una vez más agradecerles a ustedes. Vamos a vernos el próximo lunes con la temática correspondiente. Dependiendo de la situación, vamos a tratar de avanzar el martes y miércoles también para llegar a el avance, ¿ya?
Una vez que terminemos las hemorragias de la primera mitad del embarazo, que se mira en ginecología, vamos a terminar la temática del primer parcial y yo voy a hacer unas clases de reforzamiento sobre lo más importante. Buenos días, doctor. Doctor, buen día. Buenos sí, días. Ronaldo. Buen día, Ronaldo. Una pregunta. Dime. El microadenomas puede causar prolactinemia en un paciente? ¿Perdón? Microadenoma hipofisario puede causar prolactinemia en un paciente? Sí, cuando nosotros hablamos de microadenomas, estamos hablando de tumores glandulares que va a afectar lo que significa la región del hipotálamo. El hipotálamo, como ustedes saben, es el lugar donde se va a producir la prolactina. Entonces va a inducir al incremento en la producción de prolactina y a su vez va a inhibir la hormona folículo estimulante en la mujer, ¿no? Porque esta es una enfermedad de hombres y de mujeres. Son neoformaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, en la mujer sí se va a presentar con presencia de amenorrea subsecuente a los niveles elevados de la prolactina. Gracias, doctor. Gracias. De nada, Ronaldo. Doctor, buenos días. Buenos días, Jenny. Quiero hacer una pregunta. Claro. Si bien cada tipo de amenorrea tiene sus características clínicas, vamos a decir, y lo podemos ver también por imágenes complementarias, pero aparte de aquello, ¿qué exámenes de laboratorio, si así se puede decir, se considerarían necesarias para un diagnóstico precoz de cada una de estas amenorreas? Entonces, ¿podría hacer un diagnóstico precoz? Porque, por ejemplo, yo estaba viendo en el síndrome de Turner, ¿no es cierto? Nosotros, claro, vamos a tener a una cierta edad para ver clínicamente que no tiene, ¿no?, la menstruación. Sin embargo, ¿tendríamos algún otro tipo de laboratorio para hacer el diagnóstico? Un menor de 16 años, ¿qué es? No sé. Sí, bueno, ustedes saben que el sexo tiene varios tipos de tipificaciones, desde el sexo legal, que hablamos de la definición de que nosotros a la simple vista en el nacimiento decimos es hombre o es mujer. Dentro de estas tipificaciones está el sexo genético. Y bueno, aquí en Bolivia primordialmente, nosotros somos un país en desarrollo, no se realiza de forma rutinaria. Sin embargo, en otros países más desarrollados, ante las primeras sospechas, porque siempre existe una clínica, ¿no? Empieza a haber en las niñas de 10 años ya alguna alteración a nivel de los miembros inferiores, ¿no? Que tiene ahí no me acuerdo el término médico, se me fue, pero son direccionados hacia afuera. Existe alteración en la talla, ya existe alteración en el peso, en la relación peso-talla. Entonces ya se puede pensar en hacer también una tipificación genética para verificar si existe alteración a nivel de los cromosomas, ya si existe un mosaicismo o alteración a nivel de los cromosomas 36, que son los cromosomas sexuales, o 46, perdón. Entonces, sí se hace, el laboratorio indicado es la tipificación genética del sexo para empezar a descartar cualquier tipo de malformación cromosómica. Si sale que todo es normal, o sabemos que también puede haber otros tipos de alteraciones que pueden inducir a estos tipos de amenorrea, ya podemos iniciar una tomografía, podemos utilizar una resonancia. Ya vamos a ver más adelante, lo más sencillo que sí está a nuestro alcance, una tipificación de los niveles de hormonas de los folículos estimulantes, el luteinizante, TSH, FSH, estrógeno, progesterona e inclusive las testosteronas y los andrógenos, para ver de que no estén muy elevados y no vaya a producir un pseudo hermafroditismo masculino, ¿no es cierto? Entonces, existe una serie de exámenes que se tiene que complementar, porque no nos olvidemos que esto, cuando hablamos del pseudohermafroditismo masculino y femenino, sí se puede hacer un manejo hormonal en edad precoz, generalmente en la pubertad, para que esa persona tenga una vida normal y regular
Ya, está bien, Jenny. Pero solamente para aclarar, no un parámetro que le digas y este laboratorio sí o sí lo tiene que realizar. Todo va en base a la clínica. Todo va en base a la sospecha médica. Nosotros en nuestra vida profesional de medicina general siempre vamos a empezar primeramente con un examen simple de ecografía, ¿no? Para ver la anatomía. Por eso ese tema de anatomía siempre está. Si existen alteraciones anatómicas, bien, derivaremos de repente a un genetista o a alguien ya que tenga una subespecialidad en el área para hacer el diagnóstico específico. Bien, ¿alguna pregunta más, jóvenes? Realmente me gusta pasar clases con ustedes, me gusta que estén preguntando. La idea de estas clases que son virtuales generalmente es la autoformación. Es que ustedes traten de aprender lo más que puedan porque tiene sus variantes, tiene sus dificultades, pero también tiene sus beneficios, ¿ya? Bien, jóvenes, la próxima clase vamos a ver lo que corresponde a sangrados uterinos anormales, ¿ya? Ahí vamos a hablar un poco más, todo relacionado igual con la menstruación. Yo la temática la voy a mandar igualmente el día domingo para que ya lo tengan con anticipación y lo puedan ir revisando para que el día lunes avancemos el tema. Muchas gracias a todos, eso es todo y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Gracias. Gracias.